tal, amigos televidentes? Muchas gracias por su fidelidad. Un martes más con todos ustedes en su informativo de las 8:45. Dos temas que ya anunció mi compañero van a ser abordados esta noche. El primero se refiere al tercer informe del gobierno actual, pero se concreta o se focaliza en el tema de la política fiscal. ¿Cómo se evalúa esa política fiscal del tercer año del gobierno del Partido Patriota? Dos expertos, uno Luis Pedro Álvarez, que es diputado de la bancada de Encuentro por Guatemala, que justamente ayer presentaron un informe sobre la ejecución final del presupuesto 2014. Otro invitado, Enrique Maldonado, que es economista senior de ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que también han hecho un comunicado de prensa en relación a cómo ellos evalúan los 5 puntos que remarcan de lo que denominan o denominó en su momento el partido político Pacto Fiscal para el Cambio. Señores, buenas noches, bienvenidos. Y nuestra compañera Silvia Jereda, como todos los martes. Muy buenas noches. Pues Silvita, empecemos. Muchísimas gracias. Estamos a 3 años de la gestión del presidente Otto Pérez Molina, y recientemente en una entrevista la vicepresidenta Roxana Valdetti decía que en Guatemala ha existido crecimiento económico, que ha habido combate al contrabando, inclusive hablaba de transparencia por parte de este gobierno. No obstante, hoy estamos viendo el informe de ICEFI y estamos viendo también otro informe que preparó la bancada de Luis Pedro, y al final nos queda una sensación, pareciera que todo lo que están diciendo nuestros gobernantes es mentira. Yo quisiera que ustedes dos me digan en qué se basa el informe que ustedes dan, que abarca 5 puntos medulares: la transparencia, la calidad del gasto, crecimiento económico, combate al contrabando, evasión tributaria, actualización tributaria y asignación prioritaria de recursos. ¿Cómo se evaluó a este gobierno, que según la vicepresidenta tiene un 7/10? Muy buenas noches, Silvia. Muy buenas noches, Pedro. Y voy a aprovechar a tomar la palabra. Solo quiero hacer la aclaración. Este es un trabajo preparado por la diputada Ninel Montenegro, que es mi jefe de bancada. La bancada de Encuentro por Guatemala solimos hacer un informe preliminar el 12 de diciembre y posteriormente a inicios de enero, y luego lo volvemos a hacer después en junio, una vez la Contraloría de Cuentas presenta su ejecución final. Y yo te quisiera decir que yo no creo que lo que dice la vicepresidenta pareciera una mentira. Es una mentira, es una mentira. Y nosotros lo probamos con datos y hechos objetivos que están en ese informe que preparó la diputada Montenegro. ¿Qué dicen esos datos? Mira, básicamente, en primer lugar, la falta de ejecución presupuestaria, más de 6,000 millones de quetzales que simplemente no se ejecutaron. El despilfarro. En el mes de diciembre empezaron a crear y a generar esta crisis ficticia que nosotros denunciamos durante los meses de octubre y noviembre, no pagándoles salarios a los salubristas, a los maestros, inclusive al Congreso de la República, a los policías, dejándolos sin gasolina, humillando a los policías en las calles de Guatemala, cuando después vemos que en el mes de diciembre el presidente de la República se receta más de 200 millones de quetzales para publicidad. Se hacen transferencias por más de 66 millones solo el mes de diciembre con ese objetivo. Eso es más del presupuesto de todo el sistema penitenciario en un año. Cuando vemos que el Ministerio de Desarrollo, que no tiene absolutamente nada que estar haciendo, compra maquinaria por cerca de 80 millones de quetzales, maquinaria pesada. Y esos ejemplos te podría aquí listar muchísimo más. Yo los invito a que en nuestras redes sociales, tanto los seguidores de la diputada Montenegro como los de Encuentro por Guatemala, pueden ir a lujo de detalle al informe que se ¿Cuál presentó. es el nombre de la página? Es encuentroporguatemala.org. O pueden buscarnos también en Ninel Montenegro o Luis Pedro Álvarez. Ahí pueden encontrar ustedes toda la información. Enrique, ustedes también, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, también sobre esos 5 ejes ha hecho una crítica y dice: de los 5, quizás hay uno del que se puede hablar un poquito mejor o un poquito menos peor. ¿Nos puedes aclarar también ese tema? Sí, el Pacto por la Fiscalidad tiene 5 componentes, al cual hace referencia sobre la actualización tributaria, cuando se hicieron mejoras y la recaudación en el impuesto sobre la renta el primer año creció hasta un 35% en personas jurídicas. Lamentablemente es que hay una incongruencia, una incoherencia en el manejo de la política fiscal, porque es el mismo presidente de la República el que se ha encargado de destruir la reforma fiscal que a él le debería de proveer de ingresos
para poder suplir las necesidades de la población. Es realmente inaudito que en los hospitales los enfermos no tengan alimentos cuando él sí utiliza el dinero para poder mejorar su imagen. ¿Y a qué puntos me refiero con que él destruyó la reforma fiscal? En 3 años de gobierno, 2 amnistías fiscales. Una amnistía es un mensaje malo en cualquier momento, porque le estás diciendo a la gente que no pague impuestos, en primer lugar. Él mismo, en aras de mantener la popularidad, rebaja el incremento al impuesto a circulación de vehículos, y los guatemaltecos seguimos sin tener un sistema de transporte urbano eficiente. No se han hecho las mejoras necesarias en la Superintendencia de Administración Tributaria para poder combatir el contrabando y la evasión fiscal, y él mismo ha reconocido que la tasa de evasión del impuesto al valor agregado ha llegado casi al 40%, y durante los últimos años de la gestión de él se ha incrementado, porque en estos 3 años ha tenido 4 superintendentes. En las administraciones anteriores no se cambiaba a los superintendentes y la recaudación mostraba ciertas mejoras, pero con tanto cambio es realmente difícil que un superintendente pueda llegar a formular, implementar y evaluar los planes que él lleve para poder contrarrestar el contrabando y la evasión. Recordemos que ha habido 3, ¿verdad? Bueno, y sobre todo recordemos superintendentes que de la SAT deliberadamente ahogaron a 4 con el actual, claro. Recordemos que deliberadamente el Ejecutivo, el gobierno de Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti ahogaron a la SAT porque no le asignaron, no le dieron el dinero que le correspondía, más de 60 millones de quetzales que no le dieron, que le correspondían a la SAT. Entonces, por un lado le piden resultados, pero por el otro lado no le están dando los fondos también para que haga lo que tiene que hacer. Entonces, lo que a nosotros nos cabe pensar es, bueno, hay una acción deliberada, dolosa, para obviamente menoscabar la actividad de la SAT, que ha tenido un buen desempeño. Si ustedes analizan el desempeño de la SAT en los últimos 10 años, había venido en aumento la recaudación, pero obviamente si tú subes tu recaudación un 6%, 8% anual, pero subes tu presupuesto un 30%, nunca te va a alcanzar. Yo quiero leer 2 cosas y que ustedes reaccionen de manera breve, porque la reacción puede ser de subirse por las paredes. Sin ejecutar. Gobernación, infraestructura policial, 350 millones, sin ejecutar. Infraestructura en presidios, sin ejecutar, 300 millones. Un país con casi 6.000 asesinatos y problemas en presidios. ¿Cuál sería la reacción de un político, de un ciudadano, de un analista o de una persona que vive la violencia todos los días? ¿Qué reacción les da esto? Ese no es un problema de recursos, es un problema de gestión pública. Es decir, con esa cantidad de dinero que se tuvo y que no se ejecutó, se es incapaz de poder controlar a 15.000 personas privadas de libertad que le están ocasionando problemas a la ciudadanía. Y hablemos un poquito también del tema de hambre cero. Hagamos una evaluación. ¿Qué pasó en ese tema que al día de hoy, Luis Pedro, con estos 200 millones que ustedes mencionan, sigue diciendo el gobierno que es un pacto exitoso y que por primera vez Guatemala va a poder dar el primer paso? Hagamos una evaluación cuantitativa y cualitativa. ¿Qué está pasando con el hambre cero, con este pacto? Bueno, nosotros podrán ver en el informe que hicimos que el Ministerio, precisamente el Ministerio de Desarrollo Social, es uno de los que menos ha podido ejecutar o que apresuradamente ejecutó dinero en diciembre en cosas que no son precisamente los programas sociales, incluidos los programas, digamos, de transferencias o de asistencia alimentaria. Entonces, dicen una cosa, pero hacen otra. Eso lo único que te quiere decir es que hay una, obviamente, hipocresía, hay un descaro, hay una desfachatez. El pueblo de Guatemala no nos chupamos el dedo. Y el mismo presidente de la República, de una forma, yo no sé, poco reflexiva o tal vez pecó de demasiada honestidad, reconoce que la corrupción en su gobierno es simplemente enraizada, que está en todos, comenzando por ellos. Otro dato, Enrique, para tu comentario. De 15.000 millones publicados en Guatecompra, de 15.000, 12.000 son de compras por excepción. Un eje era la transparencia. Sí, definitivamente el ICEFI califica de insatisfactorio las gestiones que se han realizado por la transparencia y por la calidad del gasto público. Yo quisiera recordar de que al inicio de esta administración gubernamental existió la propuesta de tener ciertas leyes de transparencia y de mejora de la calidad del gasto público. Fueron olvidadas, no se impulsó de la manera adecuada
sino que lo que se buscaba era poder impulsar leyes con un carácter totalmente obsoleto, como la ley de generación de inversiones y empleo. Por ejemplo, cuando es prioritario que la ciudadanía esté empoderada de sus instituciones exigiéndoles resultados, pero eso lo puedes lograr con la transparencia y con la rendición de cuentas. Y como lo decía muy bien el diputado, hay formas de gobernar en las cuales el discurso es distinto a las acciones. Se puede decir que la vicepresidenta puede decir que ha habido transparencia, pero recordémonos cómo aprobaron el presupuesto el 28 de noviembre. En una componenda entre el partido líder y el partido patriota, construyendo una autopista para la corrupción, prácticamente, donde dejan una partida de 2.000 millones de quetzales sin destino específico para el Ministerio de Comunicaciones. Se faculta a los consejos de desarrollo para que contraten ONGs para poder construir obra gris. Cuando uno quiere optimizar sus recursos, debe de contratar al especialista en poder ejecutar esas tareas. Es incongruente que el Ministerio de Desarrollo Social haya tenido asignaciones presupuestarias para obra gris o comprando maquinaria, por ejemplo. El 31 de diciembre. Que por cierto, 31 de diciembre. Ustedes también en este informe de ICEFI califican toda la gestión e infraestructura como muy mala, a pesar que es otra de las grandes banderas del gobierno. Inclusive el ministro Alejandro Sinibaldi se plantea como el próximo candidato presidencial. Hablemos de infraestructura. Pues en términos de la infraestructura, adicional a la calidad, yo retomo el tema de la transparencia, sobre todo con el cálculo de los sobrecostos, que no son públicos a los guatemaltecos. ¿Cuánto es el sobrecosto de la construcción en tema de infraestructura del Ministerio de Comunicaciones? O lo que llamamos comúnmente las mordidas. Lo que sucede con el sobrecosto es de que por el incremento en precios de materias primas, de petróleo, cemento, etcétera, y como tardan años en poder construirse, se entiende de que van a terminar siendo un poco más caras de lo que inicialmente se pactó. ¿Cuál es el incremento de ese sobrecosto? No es público. Y eso es algo que se tiene que transparentar, iniciando por cómo se realiza la encuesta de precios de materiales de construcción, que no está bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Estadística. ¿Hay alguna manera de medirlo, Luis Claro Pedro? que sí. Nosotros en el reporte presentamos lo que está presupuestado para gasto y lo que está presupuestado para inversión. Y de hecho, para gasto en el 2014 se fue prácticamente 42.000 millones de quetzales, y en inversión ahora apenas llegamos a 13.000. Y de esos 13.000 hay que contar que la inversión se hizo sobrevalorada. Contratados por excepción, obviamente eso incluye porcentajes en corrupción que se están perdiendo, y en mala obra, sin supervisión adecuada y sin transparencia. Entonces, están destinando menos de 20 centavos por cada quetzal de impuesto que pagamos los guatemaltecos para supuesta inversión. Eso le tenés que quitar el tema de corrupción y le tenés que quitar la sobrevaloración y la ineficiencia también para la Yo no sé si esto va a sonar muy populista, pero el contraste es muy simple y alguien puede opinar, pero déjese un contraste. Un país donde muere gente de hambre, porque literalmente hay personas que mueren de hambre en ese país. La Secretaría de Comunicación Social, es decir, la publicidad de gobierno, pasó de 65 millones de asignación a 202. Tuvo un incremento del 210%. ¿Cómo se puede evaluar en un país donde hay gente que muere de hambre y se le da prioridad? No es que se le dé prioridad, es que se multiplica por 4 la asignación para publicidad gubernamental. Inaceptable, inaceptable. Obviamente es increíble que en plena supuesta crisis financiera del Estado de Guatemala, donde justifican la aprobación de impuestos de una forma completamente inconstitucional e ilegal, que la bancada de Encuentro por Guatemala, por supuesto, nos opusimos en el Congreso de la República, estén por un lado despilfarrando en pauta publicitaria al presidente y la vicepresidenta, y por el otro lado los hospitales, lo decíamos al inicio, los hospitales sin medicina, sin comida, las patrullas quedándose sin gasolina en las calles. Eso es terrible. Terrible, inaceptable. Eso refleja cuáles son las verdaderas intenciones de los gobernantes. Y yo lo resumiría de una manera muy práctica. Donde está su dinero, está su corazón. Y hablemos de otro tema muy importante. Usted hablaba de todo este manoseo que hubo para la aprobación del presupuesto 2015. Sí. Adentro se incluyeron
varios impuestos y a pesar de eso se calcula que va a haber un desfinanciamiento del Estado aproximadamente 780 millones y en el caso que quede en firme la resolución de la Corte de Constitucionalidad de no aprobar el impuesto a la telefonía, asciende a 1.7 millones. Aquí adentro vemos, por ejemplo, que se quieren aumentos en las regalías por la extracción minera que implicaría 300 millones. No obstante, la misma ley minera dice que se pagan 30 días siguientes, finalizado el calendario. O sea, estamos hablando en el año 2016, estos 300 millones. Pareciera que aquí también hay incongruencias e ilegalidades. ¿Qué opinan sobre este paquete de impuestos? Yo creo que no es una incongruencia, es simplemente un error de legislación no darse cuenta de la forma en la cual la tuvieron que haber hecho, porque estas regalías no van a ser para el presupuesto 2015, son para el presupuesto del 2016, en primer lugar. Y en segundo lugar, con lo del impuesto a la telefonía, yo quisiera recordar que el ICEFI en febrero del año pasado indicó que la SAT no iba a poder llegar a la meta de recaudación, y sucedió, porque se colocan metas realmente demasiado ambiciosas que ni siquiera son congruentes con los niveles de crecimiento económico del país y con las mejoras administrativo-financieras que la SAT debería hacer para poder disminuir los niveles de evasión y elusión. Por tercera vez, consideramos que no van a poder llegar a la meta de recaudación este año. Hay un dato aquí que también me llama la atención de Gobernación. En el mes de octubre se paga el alquiler, la renta de 10 vehículos blindados aproximadamente a $10,000 cada uno. Es decir, son $100,000 de 10 vehículos blindados solamente para los directivos o los altos mandos de Gobernación. Es $1.200.000 al año solamente en alquiler, $10,000 mensuales por cada vehículo. Bueno, y si tú quieres la policía está sin gasolina. Encima de todo se está haciendo por excepción. Entonces no sabemos si el alquiler en un proceso de licitación abierto, donde haya libre competencia, esos arrendamientos podrían haber costado $2,000 o $3,000 mensuales. Nosotros el otro día hicimos el cálculo en la bancada de Encuentro por Guatemala, que con 3 meses de arrendamiento prácticamente estabas comprando un carro nuevo, blindado. Por supuesto, entonces eso definitivamente no es congruente con la supuesta carestía de fondos para la policía. Yo solo quería hacer una acotación a lo que decía Silvia anteriormente. Yo revisaría tus números, Silvia, porque la recaudación, si mucho la recaudación este año 2015 con las proyecciones, digamos, vegetativas de un aumento en el 5 o 6% de la recaudación tributaria, irá a pasar de los 51,000 millones de quetzales raspado, si usted no me deja mentir, raspado. Y la proyección de gasto es de más de 70,000 millones de quetzales. 20,000. Solo ahí tenemos 20,000 de 50. Es que no es 20,000 de 70, es 20,000 de 50, que es lo que recaudas. Eso estás hablando de un hoyo de cerca del 40% de tus ingresos, de los cuales de esos 50,000, ya casi 15,000 los tienes destinados a pago de deuda. Y entonces solo te queda pues un espacito de 35,000 millones de quetzales para echar a andar la maquinaria que prácticamente te está alcanzando el dinero solo para sostenerla, no para invertir nada, solo para sostenerla. Y después, en el mes, si en el año pasado, en el mes de noviembre, nos quedamos sin dinero para salarios, es probable que este año empecemos a ver esa crisis en agosto, septiembre. Enrique, ya va quedando poco tiempo y quiero leer un comentario de un tuitero que dice: llora sangre y es reprochable oír a los invitados los excesos y abusos de los gobernantes. ¿Qué nos queda más allá del conformismo, la crítica, levantar la voz, dar el puñetazo en la mesa, llamar sinvergüenza? ¿Qué queda? Porque ya uno llega un momento que se mira al espejo y dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, en primer lugar, yo creo de que algo que nos ha faltado a todos los guatemaltecos es que le exijamos resultados a nuestras instituciones. Somos muy apáticos a la participación y una excusa para la participación, para no participar, es no pagar impuestos. Si nosotros queremos tener una mejor nación, debemos de tener eso como visión, construir una nación, independientemente de que quienes estén administrando quieran construir una corporación de negocios. Ahora, hemos escuchado el detalle de este informe que realmente es escandaloso y para el pelo. Existe una vía legal, Luis Pedro,
para poder procesar al gobierno, pues a las autoridades responsables de ese despilfarro, falta de transparencia? ¿Cómo hacemos para que esto no se quede en un informe y en papel? Claro que la hay, Silvia, y la bancada de Encuentro por Guatemala lo hemos dicho y lo sostendremos, exigiremos, no lo hemos logrado con las votaciones en el Congreso de la República, que se dé cumplimiento para comenzar el artículo 241 de la Constitución, donde se exige la aprobación de la ejecución presupuestaria, y en este caso, si no se aprueba la ejecución presupuestaria, deducir todas las responsabilidades legales a los funcionarios que no cumplieron. Muy bien, estamos en tiempo, señores. Luis Pedro, Enrique Maldonado, muchísimas gracias a los dos. Y ahí ven ustedes, Enrique decía una cosa, que puede ser el resumen de todo esto. Si seguimos apáticos, pues evidentemente nos seguirán dando detrás de las orejas. Si como ciudadanos no asumimos la responsabilidad de exigir a quienes ponemos ahí para que gestionen lo que nosotros le damos y no se lo lleven, evidentemente no avanzamos mucho. Creo que puede ser un resumen compendiado de lo que aquí hemos dicho. Enrique, Luis Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, no pierdan la paciencia. Vamos a ver con otro tema de referencia: la paz en Colombia. Ahí volvemos.